Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 137, contamos con la presencia de José Cerda. José, un gusto que estés aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Nos gusta empezar preguntando a nuestros invitados acerca de quiénes son. O sea, usualmente solemos describirnos a través de lo que hacemos y luego vamos a hablar de lo que haces, que es un montón de cosas. Y aparte también propones espacios y festivales, etcétera, del cual también vamos a hablar. Pero me gustaría empezar por que nos compartas quién es José. O sea, quién es José en esta primavera que está empezando. Y luego, si podemos, hablamos de lo que haces, ¿sí? Bueno, pues José es un... soy yo. Soy yo. No, a ver, yo soy de México. Nací en la calle Luna Poniente, en un pueblo muy bello del norte de México, en el Mar de Cortés. Y actualmente en esta primavera pues me encuentro retomando como los caminos y quitándole las hierbas y el polvo a todo lo que había hecho dentro del arte y de la danza, que por alguna manera pensaba que no estaba tan inmerso, pero al final abres los ojos y dices, oh, no, tengo todo esto hecho. Así Claro. que estoy en ese momento de volver a caminar por esos caminos o espacios o no sé cómo llamarlo. Eso. ¿Y qué sentís que le traes al mundo de las artes escénicas, José? Mira, creo yo que es más que el qué traigo, es como el con qué me encuentro. Ok. Porque creo yo que hay muchas cosas hechas que no existe el hilo negro de nada, sino Ujú. diferentes maneras de reencontrarse con otras filosofías que se están desarrollando que resuenan contigo. Y bueno, yo estudié, además de danza contemporánea y producción y gestión, también me he dedicado a hacer formaciones en terapias alternativas. Y estaba como en un momento de ponerle mucho foco a eso, sobre todo después de un momento de migración aquí a España y como encontrar una fuente de ingresos estable, que me lo ha dado muchísimo las terapias. Entonces, al momento de estar reencontrando mi línea artística para insertarme de nuevo en las artes, pues me he encontrado como con todos estos caminos que uno ya ha hecho que después conectan con los otros. Entonces, Claro. creo yo que al final lo que traigo, pues lo que he hecho, pero que conecta y resuena con otros y se vincula. Mm. ¿Y tienes referentes así que puedas nombrar? Claro. Para mí hay una inspiración muy profunda, es Meital Blanaru, Mm. una coreógrafa que ahora se encuentra en Bruselas. Para mí una de las grandes investigadoras del funcionamiento del sistema neuronal y la neuroplasticidad a través de la danza y el método Feldenkrais y del acto de la improvisación. También me he encontrado con Nazaret Castellanos, una pensadora de la danza desde la ciencia y desde la neuroplasticidad Ujú. también. Y por otro lado, pues están otros como terapeutas o incluso artistas del movimiento con los que me he encontrado y ha sido pues darme cuenta que igual y no estaba tan lejos. ¿Y cómo es esa unión entre, ya nos ha pasado el año pasado cuando hablamos con alguien que solo conoces, que es Trinidad García Espinosa, del mundo, lo voy a englobar, ¿eh? Del mundo del movimiento con lo somático, ¿sí? Donde se funden la cuestión escénica, dijéramos, con el estudio somático que sería como hacia adentro de la piel. Pues mira, a mí me sucede que siento que un proceso somático o un proceso de sanación o un proceso de encontrarte en un viaje hacia adentro es muy parecido a un proceso de creación escénica o de Mm. análisis. Sin embargo, tienen diferentes funciones. Lo escénico va hacia afuera, ¿no? Para crear una ficción, para desarrollar una historia. Y por otro lado, las terapias es más hacia adentro, para Mm. reafirmación de uno mismo y ese autoconocimiento que al final el terreno es el mismo, es lo Mm. abstracto, lo sensible, lo emocional, lo mental, es Mm. el cuerpo. Entonces, creo que es la piel la que unifica Mm. a ambas disciplinas y la búsqueda de alguna verdad, creo yo. Mm. 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 Y, mm, y tomando esto que nos compartiste último, ¿qué sería lo que te estás cuestionando en este momento de la vida? ¿Sí? ¿Qué preguntas te estás haciendo? De momento me encuentro en esa situación, uno, como a nivel de producción, en cómo puedo hacer
que el arte y la creatividad esté dentro de la fórmula del bienestar. Es Mm, como algo que me quedo pensando con mi proyecto todo el tiempo. Y por otro lado, a nivel personal, me encuentro necesito encontrar más espacios y más personas que ya están metidas o inmersas en este universo para poder resonar más ideas, poder mm, compartir estos conocimientos que ya existen, que ya están ahí, que no es encontrar, como te digo, el hilo negro, pero me siento eso, como en búsqueda de un colectivo, mm. en búsqueda de poder dialogar y poder compartir lo que uno está investigando. Claro, claro. ¿Y estas preguntas son las mismas que se hacía el José que estaba en México o ha cambiado? Han cambiado mucho, porque cuando estaba en México estaba encontrando mi propio espacio, como poder encontrar mi postura en un sector Mm, profesional. claro. Y aquí creo yo que ya llego con una postura de lo que quiero, sobre todo de lo que no quiero, que Mm, eso es mm, importante. Y es como las preguntas de ahora son más hacia dónde quiero dedicar los siguientes 15 años de mi vida mm, a nivel artístico y a nivel humano, ¿no? mm, mm, mm. Y con quién resuena eso y cómo se hace más rico al compartirlo con el otro. Claro, claro, claro. ¿Y recordás algún momento profesional o personal en el cual te diste cuenta que podías hacerlo? O sea, que decís, que me puedo dedicar a esto. En esta multiplicidad de estos que nos estás compartiendo, no estar metido en el mundo del movimiento y de lo somático. Sí, justo cuando de pronto te das cuenta que has logrado ciertos impactos o ciertas metas en tu vida, Mm, dices, oye, si a los 21 años pude generar toda esta plataforma y que tuvo este impacto, pensándolo como desde el movimiento de la producción, mm, y luego de pronto eso te da como una certeza y una validez, ¿no? Una mm, autovalidación. mm, Pero al momento de hablar de algo más somático, sensible o abstracto, ahí es donde he tenido muchísimas dudas mm, y mm, me he sentido más frágil, claro. porque de pronto no estás tan validado para que te crean Mm, o no estás con tanta fuerza para poder sostener, eh, pues sí, una postura artística, una postura terapéutica, una postura, sí, sensible. Y de pronto conozco a esta chica Meital Blanaru y a otra coreógrafa que se llama Poliana Lima, mm, que Poliana no trabaja desde lo somático, pero sí que hay muchísimas herramientas que tiran de allí mm, mm, y que hay algo que ambas repitieron en dos geografías muy diferentes y que me han resonado en mí, pero es que si tú no puedes asumir tu propia bestia o lo que tú eres en bruto, mm. ¿quién lo va a hacer? Claro, Si no claro, te cargas tú, ¿quién carga contigo? claro, claro. Y eso es algo que a mí me ha dicho, wow, pues sí, sí que puedo y sí que estoy aquí y Mm, puedo generar lo que estoy soñando, ¿no? claro, claro, claro. Genial. Sí, nosotros, bueno, con Poliana nos conocemos hace muchos años, ha estado en vida, de hecho hemos grabado un podcast con ella el año pasado y tiene este trabajo, ¿no? Muy sí, de lo más primitivo de ti, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Antes de las siguientes preguntas, te quería preguntar, ya que viste de México, y volvés a México mucho, vos sabés que nosotros también tenemos una relación con México muy, muy cotidiana. ¿Qué sentís, qué diferencias sentís entre México y aquí en Barcelona, en términos de dónde se están poniendo las preguntas, dónde se están generando las cuestiones del movimiento? No tanto la diferencia de los países, porque todos los países son muy distintos, pero siendo un país, México, tan potente en todo lo que tiene que ver con la danza, igual, no sé, me gustaría saber cómo tu take, antes de decir el mío, ¿no? Pero decir, ¿qué sentís ahora que ya llevas unos años y que estás yendo y viniendo? Claro, a ver, lo primero es que siento que México, dentro de sus inestabilidades, tiene muchísima más infraestructura a nivel de impactar con la danza y con la cultura, y que también es un país enorme. Y en ese sentido siento que aquí en Cataluña hay unas dinámicas muy específicas que funcionan de ciertas maneras, em, y que la infraestructura se reduce también al pensar que el territorio es más pequeño. Y sí, Entonces, sí.
En ese sentido, fue un choque cultural muy fuerte para mí. Ujú, No poder acercarme a nivel laboral a diferentes sectores de la danza, sino aún hay muy pocos. Entonces, fue algo que he tenido que saber cómo balancear. Y mm, siento que el México está muy enfocado ahora mismo en la acción, como por ejemplo, hace poco salió una convocatoria que me encantó, que es que los hospitales del IMSS que tienen teatro hacen una convocatoria nacional para hacer una programación nacional mm, de teatro, danza y artes escénicas en mm. hospitales. Wow, Y eso es algo que yo me quedé como, qué bueno, ¿no? muy bien, claro, como Claro. mucho enfoque en la acción desde lo social, porque es un país que tiene que trabajar desde lo social, el arte está Ujú, muy vinculado a esto, y en España también hay muchísimo ujú, trabajo así, pero un poco más limitado, se podría decir, los espacios para que eso mm, suceda. ujú, ujú. Y, y con respecto, o sea, una pregunta más con respecto a este ángulo de- en lo que tiene que ver con lo que pasa en el escenario, ¿qué diferencias notas? Es que creo que la danza contemporánea o el arte de cada territorio responde a sus propias necesidades sociopolíticas y de su contexto. Mm, De pronto, es verdad que la manera de sentir el cuerpo político es muy distinta. O sea, de ajá, pronto aquí, de pronto, por ejemplo, yo hace poco participé en una película. sí. ¿Sí? Te lo voy a poner de ejemplo. Es una película en la que tiene una narrativa muy inclusiva y Ujú, tal, pero desde una vista del moderneo catalán, que me parece claro. totalmente válido. Pero si la sacamos de este contexto, le llevamos a otro sitio, de pronto tendrá otros significados y habrá unos cuestionamientos de, oye, ¿por qué estás Mm, haciendo esto con este cuerpo que ya es diferente a claro, su claro. contexto? Entonces siento que las narrativas parten desde sitios muy diferentes Mm. y la contemporaneidad pues cambia. Y por, sí, por hablar de una manera políticamente correcta, vaya. claro, claro, claro. ¿Vos sentís que aquí no hay ese compromiso político? Hay otros tipos de compromisos. Mm, Con el arte siempre es político, creo mm, yo que siempre es político. Sin embargo, siento yo que en este contexto español, después de una historia que de nuevo hacer integrar un país que no se termina de integrar después de una guerra civil, todas las fracturas que hay después de una guerra civil, etcétera, 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 de pronto se encuentra mucho esta polarización que yo lo he visto mm, mm, demasiado, mm. o algo que a mí no me pasa cuando voy a Francia o cuando voy a Alemania, que la gente te hace notar todo el tiempo que no eres de allí. Pero aquí yo siempre lo siento, que me hacen notar que yo no soy de aquí. Pero en cambio trabajo en otro país y no, es como soy uno más. Claro. Y todos somos pues estamos aquí. O sea, Sí, 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 sí. y siento que aquí hay una cosa muy política hacia otras cosas. Y creo que lo guay es saber cómo podernos integrar y hacer política desde el arte, Mm, mm, no desde la polarización ni desde mm, la cosa mm, radical, sino desde mm. la acción de ser afectivos, que al Sí, final sí, Barcelona la hacemos todos. totalmente. ¿Y recordás un momento este, que te hayas dado cuenta que podías hacerlo, que te podías dedicar a todas estas cosas que estás haciendo? O sea, algún, no sé, algún lugar, algún momento, alguna emoción que te haya venido y te haya dicho, José, podemos, no sé. A ver, creo que siempre he tenido la fortuna de decir, desde los 17 años quiero dedicarme al arte. Mm, Entonces, tuve tenido mucho apoyo y pelea con mi familia en ese sentido. mm, Más bien he tenido momentos en los que reafirmo, lo mm. estoy haciendo. Bien o mal, no lo Claro, sé. También me voy echando cagadas y patadas por el camino, sí. pero lo estoy haciendo. Así que afirmaciones, pues cuando he logrado mirar mi modelo de trabajar en México aquí, Claro. cuando he podido desarrollar un festival en Francia, cuando he podido conectar con empresas dedicadas al turismo en Alemania que les interesa una programación cultural. Mm, Em, Ahora me dieron mi primer subvención de la Generalitat de Cataluña para contratar a 2 personas en una empresa que se dedica al arte y al bienestar. mm. Y he podido contratar a 2 personas. Claro. Entonces, digo, mira, pues lo estoy logrando ese vínculo Sí, entre sí, sí. tal y ya está. Buenísimo. Em, ¿Alguna vez pensaste en dejarlo? Claro, por eso estudié terapias alternativas y pensaba enfocarme en otras cosas Mm,
que no fueran directamente el arte, pero al final, haciendo las terapias, te das cuenta que tienes muchísimas herramientas creativas Mm, que vienen de la sensibilización de tu cuerpo, de aprender a escuchar, de aprender a estar presente, de aprender a expandirte también y poder mm, tratar esos terrenos tan abstractos como el imaginario o claro. lo sensible o la emoción, Mm, que dices, oye, pues al final no estoy haciendo algo tan diferente. claro, claro, claro. Y, y, mm, y en esta familia de preguntas, si recordás algún momento que la cagaste o que me cometiste un error. O sea, alguno que los puedas compartir. Inclusive nos pasa con todos nuestros invitados o invitadas que suelen ser a veces muy graciosos, ¿no? De que entré con el vestuario equivocado a la obra, ¿no? O sea, o, no sé, o me metí en un ensayo que no era un ensayo, era una función y yo estaba ahí en el... O sea, cosas así incluso hasta ridículas, pero un momento que sentiste que la hayas cagado. Bueno, varios. A ver, no son ridículos. Creo que cuando comencé a buscarme la vida fue haciendo festivales y Claro. haciendo como eventos grandes. Entonces, claro, yo tenía 21 años y mis colegas con los que estábamos llevando el festival éramos de la misma edad. O sea, Lola, que era la más grande, tendrá 24 años. Claro. No tenía en ese entonces 23, 24. Ah, Y éramos estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán con figuras que eran nuestros maestros como Claudia Lavista, Víctor Manuel Ruiz, Omar Carrum, y de pronto ya colocarnos nosotros teniendo un festival mm, de una magnitud iberoamericana con fondos europeos y no sé qué, mm, de pronto teníamos que tomar decisiones que incluso te hacían sentir por las prácticas profesionales de aquel entonces que tenía que haber una especie de rivalidad y era una estupidez. claro. Entonces, compartíamos, estaba Catalina Navarrete, una colega Sí. de Ciudad de México, trabajando con nosotros, y ella estaba también trabajando para Delfos, haciendo producción, y nosotros la teníamos también trabajando en cosas del festival. Se cruzaron los horarios, se cruzaron las cosas, y al final hemos quedado mal con ella nosotros por una mala gestión que nos Mm, pudimos hacer por no mm. tener la madurez de afrontar Sí, algunas cosas. sí, sí. Y la cagué mucho. Al final yo di la cara por el equipo. Estábamos cada quien en su postura molestos por algunas cosas y la Claro. cagamos y nunca he hablado con ella después de esto. Pero bueno, que Catalina es una gran productora en Ciudad de Sí, México sí, y sí, la que conocemos muy bien. con ella sí que la cagamos una vez. Y otras fue, por ejemplo, una vez que tuve un primer fondo para poder llevar mi gira, una gira de una obra con 5 bailarines, que no lo vuelvo a hacer, a México. ¡Guau! O sea, es que hicimos una gira por pueblos, gastamos, o sea, fue algo muy caro. Mm, Era gente que venía de aquí hacia allá, de pronto llevar las emociones de la inconformidad, de la comodidad de la gente, porque también es decir que estaban acostumbrados a otras cosas y de pronto las condiciones son otras, a trabajar con los técnicos de los teatros de allá, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo tenía muy claro dónde iba y se los habíamos advertido, Sí. pero el momento en el que va pasando la gira, lidiar con emociones de 5 personas, más asistente en producción que era Penélope, que trabaja también con ustedes. O sea, fue una locura que logramos hacer, decir, llevamos una obra, un elenco grande, remontamos con 10 bailarines en México. O sea, fue una locura que digo, no lo vuelvo a hacer. Debut y despedida. Debut y despedida, adeu. Genial. Em, Te quería hacer una pregunta más, ya que lo nombraste en varios momentos de nuestra conversación, sobre el festival que haces en Francia. Contanos un poquito de qué se trata, porque es bastante joven, empezó hace algunos años, y también tiene, digamos, una cosa que a mí cuando me contaste la primera vez que nos reunimos que me interesó, que tiene también un ethos, digamos, diferente a otros que suceden también en el verano y que están ligados al movimiento, etcétera. Entonces, si les pudieras compartir a la gente que está escuchando de qué va. Claro, este festival se llama Points to Play y es un festival que hemos generado entre Julie Tartaglia, Silvan Ludovico y yo, en colaboración con una escuela que se llama el MAT, que está Mm, en Mulhouse, mm, que es una zona muy interesante porque hace frontera con Suiza, con Basilea y mm, con Freiburg en Alemania. mm, Y es muy curioso porque pensaríamos que al ser países del norte tienen muchísima comunicación entre ellos para poder realizar cosas, pero no, no es así. Entonces, Julie es de Mulhouse, es este mm, pueblo,
Y hemos estado cada año desde que llegué por primera vez aquí en el 2019. Siempre hacemos talleres de verano o empezábamos como a hacer actividades. Mm, Y entonces, hace justo, llevamos por la cuarta edición, hace 4 años, fue como, chicos, montamos un festival que sea un festival de acercamiento al movimiento, a las mm, prácticas corporales, tanto como del bienestar, la danza contemporánea y la claro. expresión, para una comunidad, Mm, no para generar un festival más que hace una programación de entrenamiento increíble, pero sí un festival que acerca la danza a una comunidad de personas que son amateurs y además les apasiona el movimiento. ujú, Entonces empezamos este festival, primero con el alumnado de esta escuela, del mm. MAT, y poco a poco fue creciendo, llegamos a escuelas en Freiburg, en Strasbourg, en Basilea y tal. Entonces, cada año se realiza en octubre de momento, a partir de las necesidades de cómo se va desarrollando el festival en el territorio, es que vamos a ir haciendo otro Mm. tipo de actividades, Sí, sí. pero sucede cada año y tenemos una comunidad de 35 y 40 y tantas personas que vienen Ah, cada año buenísimo. a consumir una programación de entrenamiento, tanto físico con rigor, como somáticas que son más de introspección, Mm, educación de corporal, incluso hasta estamos tratando de desarrollar programas de inclusión social, ujú. intergeneracional, pero eso es lo que con el tiempo estamos llevando más bien estamos marcando el trazo poco a poco. Buenísimo. Y por último, volviendo a lo que te pregunté al principio, ¿qué sentís que todo esto que haces y hay una parte de los que no compartiste, de lo que has vivido, te devuelve? Todo este mundo de la danza y de lo somático, ¿te devuelve en el momento que volvés a tu casa, te haces un café o te tomas un vaso de agua? O sea, cuando volvés a lo cotidiano, ¿qué sentís que es lo que te llega? Pues mira, la verdad es que me llena mucho el sentido de pensar que se pueden hacer actos de celebración o manifestación. Mm, O sea, reunir a gente y ver cómo se lo pasan bien, cómo intercambian, escuchar diferentes lenguas que se vinculan entre ellos, que igual y después, pues, por ejemplo, ahora están haciendo una coproducción en esa zona entre esos tres países y me mm. parece divino porque es gente que asistió al festival Y se pusieron y de se acuerdo. pusieron de Qué ahí y bueno. están ahí tirando. Entonces, la verdad es que no soy mucho de reflexionar las cosas que he hecho, sino disfrutarlas en el momento y Mm, porque me cuesta todavía darme flores mm, mm, o mm. darme espacios para disfrutar lo que he construido, ¿sabes? Claro, Y ya está. Así que simplemente lo disfruto cuando pasa. Y cuando buenísimo. llego, pues pongo la cabeza en otro sitio para continuar con lo que se quedó pendiente. Genial. Para ir cerrando, nosotros tenemos un ritual que hacemos hace muchos años y que cada entrevistado, entrevistada le deja una pregunta al que sigue o a los que siguen, porque a veces son más de uno. Siempre esto da por relación el tema de la causalidad y la casualidad. Y en este caso te han dejado una pregunta a ti, pero antes de que te la haga, ¿qué le preguntarías a la siguiente o al siguiente invitado sin saber quién es? Sería como si lo que estás haciendo ahora, em, si lo que estás construyendo ahora, o sea, ¿cuál es? ¿Lo ves de aquí a 15 años? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo sueñas, quizás? Bueno, a vos no te han dejado una, no te han dejado dos, te han dejado tres preguntas, ¿sí? Porque anterior a ti vinieron las Big Bouncers, entonces como son tres, te han dejado tres preguntas. Así que te la hago una por una, ¿sí? Y a ver cómo te va. La primera es, ¿qué te sostiene en tu práctica? Encontrarme útil. Por ejemplo, cada semana atiendo gente en mi consulta y me fascina ver cómo avanzan ciertas cosas, ¿no? Como alguien que tenía bruxismo que ya no lo tiene. Eso a mí me hace sentir, mira, tal. O ver a mis alumnos de clase que doy clases de danza abierta, diferentes niveles, y ver cómo una persona que no tenía expectativas de correr en cuadrupedia, pasaron 3 meses y ya está súper ágil como si fuera, no sé, una big girl o un b-boy o lo que Sí, fuera. sí, buenísimo.
La segunda pregunta es, ¿qué cambiarías para poder seguir adelante? Ahora mismo lo que cambiaría sería quitarnos las etiquetas en este contexto en el que vivimos, aquí en Mm, Barcelona. mm, Como tú no eres catalán, ni eres argentino, ni nada, estamos aquí sí, y da igual mm, qué idioma hables, por quién votes, sí. cómo creas, da igual, estamos Mm, aquí, estamos... Eso lo quitaría y lo cambiaría. está. Y la última pregunta es, si tuvieras tiempo, ¿qué harías? Si tuviera tiempo, ¿qué haría? Me iría a correr. Buenísimo. Y por último, ¿cómo titularías esta conversación, esta charla, este podcast? ¿Qué título le pondrías? Bueno, desdoblar la interdisciplina quizás, o desdoblar, ¿no? Lo que hemos construido, quién sabe, no sé, algo así. Bueno, bueno, José, te agradecemos muchísimo que hayas venido a nuestro estudio y que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo, que nos compartas un pedacito de tu vida, de tu imaginario. Para los que no están viendo, José es una persona muy expresiva con sus manos, y está todo el tiempo con esa cara de estoy listo, ¿no? O sea que no siempre se encuentra en el mundo de la danza. Una de las cosas que cuando te conocí vi es como una persona que está dispuesta, lista, ¿no? Así que te agradecemos un montón que hayas estado aquí. Bueno, gracias a ustedes y espero que hayamos dicho algo coherente, ¿no? Seguro que sí. Este fue el episodio número 137 del B Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.